Muy bien, bueno, vamos a regresar a la agenda y al programa del día en aras de avanzar y respetar los tiempos que tenemos previstos. Vamos a escuchar ahora una conferencia magistral en torno justamente a la reforma curricular. Y para ello recibimos al vicepresidente de la Asociación de Educación Abierta y director académico del Instituto Europeo de Diseño, el EDI, que está hoy aquí con nosotros, Carlos Magro Mazo, con el aplauso de todos ustedes, si son tan amables. Vamos a recibirlo. Adelante, Carlos, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. ¿Cómo estás? Adelante. Gracias. Pasa. ¿Me vas a permitir que beba un momento de agua? Muchas gracias por venir después de comer, que no es evidente. Y también disculparme si me desmayo así en un momento, ¿no? Porque llevo 7 horas de diferencia y empieza a ser ya de madrugada casi para mí. Entonces, si de repente veis que me voy a caer, pues nada, no pasa nada, luego me pongo otra vez en pie. Me voy a poner aquí para no quedarme ahí detrás porque no me vais a ver. Y empezamos. Voy a hablaros una charla así un poco de todo y de nada. Voy a tratar de hacer de nuevo evidente algo que ya hemos visto y que hemos oído en los 2 días, que es por qué necesitamos un nuevo modelo educativo, por qué necesitamos un cambio, una mejora, como decía Serafín, por qué necesitamos cambiar las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Y voy a recurrir a un discurso que a todos nos suena, que entiendo que más o menos compartimos y que no es nada novedoso, pero que a mí me permite también ir entrando poco a poco en la temática. Ahora la tarde la vamos a dedicar a currículum y a gobernanza y luego va a haber un conversatorio, una mesa redonda sobre currículum en la que yo creo que vais a poder profundizar mucho más en temas más técnicos, y yo no me voy a meter en honduras técnicas, pero si hablamos de currículum, pues creo que primero tenemos que entender por qué necesitamos cambiar el currículum, que es un poco lo primero que quisiera trasladaros. Y tenemos que entender que hablar de currículum en realidad es hablar no solo de lo más tradicional, que son los contenidos, o las competencias, o como queramos llamarlas, sino también de las metodologías, de cómo lo hacemos. Hablar de currículum es muy importante que pensemos, porque si no hay una desconexión de las metodologías, y todavía es más importante entender que hablar de currículum es hablar también de evaluación en todos los ámbitos del sistema. Cuando hablamos de currículum, a veces estas partes están muy separadas, y cuando las partes están muy separadas y cuando en nuestra práctica diaria o en las leyes, los contenidos, las declaraciones, los fines, los contenidos, las metodologías y las evaluaciones están desconectadas o no son coherentes, pues luego vienen los problemas, y es por lo que las cosas no terminan de funcionar, que tantas veces hemos visto. Y de eso quiero hablaros, y al final hablar de currículum es hablar de alumnos y de docentes y de centros educativos. Entonces eso es un poco el contexto en el que a mí me gustaría centrarme. Lo subtitulaba vulgarmente como el reto de la escuela, y lo titulaba y lo subtitulaba como un ejercicio. Un modelo educativo nos está apelando, nos está llamando a que hagamos una redefinición de lo que significa el derecho a aprender hoy, en la sociedad actual, que es una sociedad, como vamos a ver, muy diferente a la que era hace unos cuantos años. Voy a leeros una historieta primero, porque yo cada vez que me habla alguien de currículum, pues me acuerdo de esta historieta que tiene pues 80 años, ¿no? 90, ¿no? 80 años casi. Y aquí la veo mal, la voy a leer desde aquí. Me la sé, pero no de memoria, no soy capaz, pero la voy a leer tranquilamente para que, no para que nos deprimamos, no quiero que nos deprimamos. Os recuerdo las fechas de 1939, es un educador,
y contaba esta sátira, ¿no? esta historieta. Había una vez peces, caballos lanosos y tigres dientes de sable. Y así la educación incorporaba sabiamente captura de peces con las manos, reunión de caballos lanosos y ahuyentamiento de tigres de dientes de sable con fuego. Más tarde, las aguas se enturbiaron y la captura de peces se hizo más difícil. Los caballos fueron reemplazados por rápidos antílopes y los tigres por osos. Aunque la comunidad se fue adaptando a las nuevas condiciones para sobrevivir y hubo quien pidió cambios en el currículum, los sabios no irían a hablar de ninguna clase de cambio. Con todos los intricados detalles de la captura de peces, reunión de caballos y aventamiento de tigres, el currículum escolar estaba ya demasiado cargado como para añadir las caprichosas novedades y rangos que supondría aprender a confeccionar redes, a colocar trampas para antílopes o a matar osos. Al fin y al cabo, decían los sabios, no enseñamos a capturar peces con el fin de capturar peces. Lo enseñamos para desarrollar una agilidad general que nunca se podrá obtener con la mera instrucción. No enseñamos a cazar caballos a garrotazos para cazar caballos. Lo enseñamos para desarrollar una fuerza general en el aprendiz que nunca podrá obtener de una cosa tan prosaica como la caza de antílopes con trampas. No enseñamos a asustar tigres con el fin de asustar tigres. Lo enseñamos con el propósito de dar ese noble coraje que se aplica a todos los niveles de la vida y que nunca podría originarse en una actividad tan básica como matar osos. Habéis de saber que la esencia de la verdadera educación es la intemporalidad, que hay verdades que permanecen a través de las condiciones cambiantes, como una roca firmemente plantada en medio de un tumultuoso torrente. Habéis de saber que hay verdades eternas y que el currículo de dientes de sable es una de ellas. Entonces yo cada vez que alguien me habla de reforma curricular, de currículum, pues me viene a la cabeza esta historia, es más larga, es bonita, merece la pena buscarla y leerla, y tiene que ver un poco con lo que estamos hablando hoy, ¿no? A veces, y con lo que yo quiero trasladaros ahora. Por un lado, había una tendencia al inmovilismo. Cuando no nos movemos, lo que hacemos es añadir cosas nuevas. Ante la necesidad de cambios y, como tú decías, ¿no? Y no querer cambiar realmente, lo que hacemos es añadir cosas nuevas. Nuestras escuelas, nuestros currículos, se han ido llenando cada vez más de cosas nuevas que detectábamos o que alguien detectaba como necesidades para la educación y nunca hemos pensado profundamente en un cambio, ¿no? real del currículum. Yo lo dejo ahí y luego, ¿no? vamos avanzando. Lo que os decía, quería plantearos primero volver a replantear la necesidad, ¿no? Yo creo que es evidente, pero a mí me gusta insistir en ello, la necesidad de un cambio de un nuevo modelo educativo. Dice Manuel Castells, ¿no? que ha estudiado bien la sociedad del conocimiento, de la información, de la tecnología en la que estamos, que es uno de los cambios de época importantes de la historia de los hombres. Y él lo dice así, de esta manera tan clara, ¿no? que no es una época de cambios, que hay muchas épocas de cambios sucesivos, sino realmente un cambio diferencial, un cambio de época. Hemos cambiado para siempre, lo dice de una manera más poética, las maneras, y todos los constatamos día a día, las maneras que tenemos de comunicarnos, de amarnos, de relacionarnos, de trabajar, por supuesto, de aprender. Todo ha cambiado profundamente y en los últimos, diría yo, 15 o 20 años. En este cambio, la tecnología, y no voy a hablar nada más de tecnología que esto, ha tenido un protagonismo importantísimo. Y la tecnología ahora, y sobre todo para la educación, no es una herramienta, no es una caja de herramientas que tengamos a nuestra disposición, o no es solo eso, es sobre todo un ecosistema, configura un entorno que ha cambiado y que está cambiando totalmente la relación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cambia las maneras de enseñar y de aprender, cambia los lugares donde aprendemos, cambia las fronteras, por ejemplo, entre lo que pasa en el aula, lo que pasa fuera del aula, entre el aprendizaje formal, el no formal, el informal. Es decir, la tecnología, insisto, no lo voy a repetir más, no voy a hablar más de tecnología, pero sí que entendamos que vivimos en un mundo tecnológico, un ecosistema digital, un ecosistema tecnológico en el que estamos reconfigurando todas las actividades, incluidas o sobre todo las que tienen que ver con el conocimiento, con la información, con su producción, con su transformación. Porque, entre otras cosas, hemos pasado de una situación en la que no había, ¿no? Lo que teníamos era una gestión de la escasez, de la ausencia, y ahí tenían muchísimo sentido ciertos dispositivos que teníamos, tecnológicos, como los libros, por ejemplo, las enciclopedias, pero también ciertos dispositivos como la escuela. Hemos pasado de esa época de la escasez a una época de la abundancia con la que tenemos que empezar a saber, ¿no? vivir, a saber manejar y a saber incorporar en el ámbito que nos preocupa. Vivimos, ¿no? Ahora, en 2017, en una sociedad del aprendizaje
aprendizaje que se nombró en el año 69, ¿no? Hace casi 50 años. Pero es una sociedad del aprendizaje que de alguna manera nos está pidiendo, y aquí tenemos el ejemplo con el nuevo modelo, un profundo, ¿no? Un repensar profundo en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Una sociedad del aprendizaje es el momento quizá más importante para el aprendizaje en los últimos decenios, pero que nos está llamando y pidiendo que hagamos un repensamiento profundo de lo que entendemos por enseñar y por aprender. Y son cambios, como decíamos, que afectan a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Afectan al dónde, afectan a los qués, afectan a los cómo los hacemos, afectan al quién, al de quién y, por supuesto, a los para qué, a los fines, sobre lo que luego también me gustaría decir alguna palabra. Y que nos obligan a preguntarnos constantemente, ¿no? ¿Cómo tenemos, es lo que decía en el subtítulo de la presentación, que yo creo que lo más importante es cómo tenemos que pensar, redefinir el derecho a aprender, ¿no? Que ya se ha invocado varias veces a lo largo de los 2 días, pero en unas sociedades que son cada vez más complejas, cada vez más desiguales, desgraciadamente, cada vez menos democráticas a veces, también, sin duda, cada vez más diversas, en las que cada vez vivimos con más incertezas, más incertidumbres. En este escenario, ¿no? Que es el que estamos ya viviendo, tenemos que plantearnos y repensar de nuevo qué significa el derecho a aprender. En este escenario, la educación, y en concreto la educación escolar, la escolarización, la escuela, se encuentra en una crucijada, en un cruce de caminos, en el que tiene que tomar una decisión. Tenemos que tomar decisiones, el nuevo modelo es una decisión en ese cruce de caminos, ¿no? que nos está abocando esta época en la que estamos viviendo. Una época que nos está generando de alguna manera esa sensación de que no llegamos a donde tenemos que llegar, de que lo que sabemos que tenemos que dar, lo que somos todos conscientes, y lo hemos repetido todos los que hemos subido aquí, lo habéis repetido vosotros desde ahí, lo que sabemos que tenemos que dar a nuestros hijos, a nuestros ciudadanos, y lo que damos, lo que realmente damos, no se va separando, cada vez se va separando más, se va haciendo una brecha entre lo que queremos y sabemos que tenemos que ofrecer y lo que los sistemas, tal y como los tenemos, son capaces de dar. Una época en la que, ¿no? Quizá, ¿no? Lo más importante, ¿no? sea esa capacidad que ayer también mencionábamos varias veces, ¿no? De desarrollar en todas las personas esa capacidad de aprender constantemente, de aprender constantemente a lo largo de la vida, de poder aprovechar las oportunidades que se nos van a presentar. Quizá, ¿no? Una manera también muy tonta de decirlo, un cambio en el que pasamos de una educación que nos duraba siempre, una educación que la teníamos, hacíamos lo que llegásemos a hacer, pero que ya nos duraba para siempre, una educación que duraba toda la vida, durable, digamos, de alguna manera, a una educación que tiene que ser para toda la vida. Una educación que nos reclama que constantemente la estemos actualizando. Y esto es un cambio también importante, porque si la educación va a ser durante toda la vida, pues también tenemos que replantearnos cuáles son los fines de la escuela, que probablemente sean distintos que los que teníamos antes, cuando salíamos de la escuela no había nada más. Por tanto, este cambio es importante, aunque no lo parezca. El cambio de una sociedad que nos demanda constantemente capacidad de aprender, nos hace pensar que tenemos que cambiar probablemente también los fines de la escuela o lo que entendemos que tiene que ser lo mínimo que todos los alumnos deben obtener al final de la escolarización. Una sociedad al final que demanda la educación, también una manera muy tonta de decirlo, que seamos capaces de prepararnos a prueba de futuro. Que es un discurso que es verdad que puede sonar vacío, pero que está ahí, ¿no? Que es un futuro que, como todos los futuros, desconocemos absolutamente, que solo sabemos que es rápido, incierto, ¿no? como casi siempre, porque esta sensación de estar frente al abismo no es nueva, no es de nuestra generación, es antigua, pero la tenemos y como tal tenemos que afrontarla y sabemos que tenemos que preparar, ¿no? a los chicos, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, para ese futuro que ya es, ¿no? También para el hoy, pero para ese futuro y de manera que lo puedan afrontar. Y en el que cobra sentido también de nuevo una cita vieja de un humorista norteamericano, ¿no? que decía, en tiempos de cambio como el actual, aunque él lo dijo más o menos a mitad de siglo, los que aprenden heredan la tierra, mientras que los sabios están perfectamente equipados para un mundo que ha dejado de existir. Probablemente nuestra escuela ya no tiene que formar sabios, no tiene que formar personas que sepan mucho, sino que sepan bien lo que saben, que sepan, ¿no? ese lema bonito, yo creo, de Singapur de hace unos años, de enseñar menos, aprender más, ¿no? Probablemente vayan por ahí las cosas, ¿no? Quizá necesitemos enseñar menos, no que tengamos que hacer menos actividad de enseñanza, sino en cantidad y, sin embargo, una enseñanza más profunda, más relevante, que nos dure más.
Y también cobra sentido esta otra afirmación de Guy Claston de hace ya también 20 y tantos años, en el que dice, ¿no? Quizá en este contexto de incertidumbre en el que vivimos, las dos cosas que tendríamos que garantizar o empezar garantizando desde la escuela son ciertas habilidades, ciertas competencias, que es por donde van, cuando hablamos de preparar en competencias, preparar para la vida, pero sobre todo, y a mí me parece mucho más importante, asegurarnos, ¿no? que nuestros hijos salen todavía con la confianza, con la autoconfianza, con la creencia en sí mismos de que son capaces de afrontar esa incertidumbre. Tener confianza en que son capaces de afrontar la incertidumbre no es otra cosa que ser capaz, ¿no? Tener la seguridad de que soy capaz de aprender. Vuelvo a la misma idea, que quizá sea probablemente lo más importante que tenemos que asegurar. Digamos, proteger, no sé cómo decirlo, pero proteger a los alumnos, no para generar, como hacemos muchas veces, un fracaso que se va construyendo poco a poco en su etapa de escolarización. Ayer alguien lo mencionó, con sus notas, cómo van recibiendo, ¿no? Y con su autoconcepto de aprendiz, y de alguna manera generar personas que cuando salen del sistema educativo siguen, ¿no? Con la confianza intacta, al menos, en sus capacidades para poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida. En este contexto, pues, les decía, ¿no? Después de casi 50 años vivimos en una sociedad del aprendizaje. Yo creo que aprender se ha vuelto, afortunadamente para los que nos dedicamos a ello, una actividad imprescindible, pero también, ¿no? Y lo estamos viendo, yo les he planteado algunas cosas y ahora les voy a plantear algunas más, una actividad paradójica. Actividad paradójica, en primer lugar, porque a la escuela le pedimos muchas cosas, entre otras, le pedimos que transmita, ¿no? Que transmita unos valores, una cultura, una herencia, y al mismo tiempo le pedimos que transforme a las personas que van a transformar la sociedad, que transforme la sociedad, que tenga impacto, que no sea solo transmisora, sino que tenga impacto. Y esto, pues no sé si casa bien, a lo mejor sí, pero desde luego, en principio, parece un poco paradójico. Y eso es precisamente también lo que le encargamos al currículum, porque el currículum también tiene la dificultad, ¿no? El reto o la paradoja de tener que jugar con estas dos cosas. Por un lado, le pedimos que ponga en valor lo valioso, nuestra herencia, nuestra cultura, las cosas compartidas, la historia, lo que sabemos, ¿no? Nuestro conocimiento construido entre todos, pero también que sea capaz de promover cambios en la sociedad, que desde el currículum, desde la escuela, luego seamos capaces de promover cambios en la sociedad. La escuela es paradójica porque también tenemos visiones distintas. Para muchos es, ¿no? Y yo me incluyo, ¿no? Es quizá la gran institución de la Ilustración y por tanto es la institución liberadora, la escalera que decíamos antes, ¿no? La que nos va a permitir nivelarnos, pero también hay muchas voces y hay muchos datos que nos indican todo lo contrario, que la escuela hasta ahora no ha sido tan niveladora y que no ha conseguido romper las brechas, ¿no? Socioculturales, económicas, y que más bien, desgraciadamente, en muchos casos lo ha reproducido. Entonces, de nuevo, la escuela tiene estos dos papeles. Tenemos también esas dos miradas sobre ella. La escuela que nos nivela, la escuela liberadora, la escuela de la Ilustración, podríamos decir, y la escuela que perpetúa lo que ya teníamos. Es siempre, constantemente, cada vez que entramos en un aula, es un lugar de creación y es un lugar de conservación, es un lugar de transmisión y es un lugar de transformación. Le pedimos, ¿no? Lo he dicho ya varias veces, que nos eduque en la incertidumbre, que nos eduque para un futuro incierto, para una vida ya hoy incierta, pero también lo hacemos a veces trasladando certezas. La metodología que tenemos es de certezas, es de respuestas y no es de preguntas. Entonces, en todo esto estamos viendo esa paradoja, ¿no? que vemos, ¿no? que es el dilema que tenemos todo el rato. A veces, ¿no? Le hemos dicho, pues, a veces hacemos cosas, pequeños cambios, pequeñas mejoras, pequeñas reformas o más grandes reformas, ¿no? Pero a veces la acusamos de ser demasiado moderna, de hacer demasiados experimentos, de olvidar, ¿no? Quizá la tradición, de olvidar las maneras, ¿no? que teníamos de enseñar y de aprender, de irnos hacia cosas que no tienen sentido. Y este es un debate que está ahora mismo, está todo con el mismo debate de las competencias, tenemos este debate, ¿no? Y está aquí, no lo tenemos resuelto. Y entonces le pedimos eso y por otro lado, ¿no? Pues más bien lo contrario, ¿no? Le decimos, ¿no? Es que lo que ocurre es que no estás vinculada con la vida. Casi siempre lo que le hemos dicho es que está aislada, es una institución cerrada, es una institución que no atiende a las necesidades. Yo lo que estaba diciendo al principio es que tenemos una escuela en general que no es capaz de atender las necesidades que tenemos de educación, las necesidades que tenemos de formación. Es decir, que constantemente vemos que nos movemos entre dos polos que tienen mucha gradación, en la que hay muchos grises, pero que están ahí, que son dos maneras de ver la escuela, dos maneras de entenderla, dos maneras de efectuar la escuela, ¿no? De trabajar en la escuela. Nunca, ¿no? Como hasta ahora habíamos, ¿no? pedido tanto a la educación,
ni tanta formación, ¿no? Nunca habíamos pedido tanto porque sabemos que solo a través de la educación vamos a ser capaces de enfrentar este futuro, pero cada vez nos sentimos, ¿no? o tenemos esta otra sensación, ¿no? La sensación de que no llegamos, de frustración, de que no aprendemos lo que queremos, y ahí podríamos entrar en los contenidos, pero tampoco aprendemos como queremos, ¿no? Ni lo que se aprende, ni el cómo se aprende nos satisface del todo. Nos genera, en cierta manera, frustración. Y esto es una generalización, y ya sé que no estamos así ahora, y que cada vez vamos a mejor, pero todavía creo que en media tenemos sistemas muy rígidos, muy normativos, unos métodos de enseñanza muy de talla única, muy transmisivos, en el que damos lo mismo a todos, con unos currículos, desde luego, creo que todavía muy extensos, muy prescriptivos, en los que decimos hasta el último detalle, en los que prácticamente el profesor tiene hasta el último detalle de lo que tiene que enseñar en cada momento del año. Y esto claramente lo que está generando es, ¿no? Una sensación, ¿no? de presión. Es un sistema que todavía, en general, y de nuevo generalizo, porque ya ha habido muchos cambios, pero todavía le sigue valiendo esta imagen de que yo meto por un lado y salen por otro las cosas, ¿no? De que yo meto algo y que de ahí se transforma y tengo productos finales, de que la educación es más bien instrucción y es más bien transmisión de conocimiento. Y tenemos un sistema que todavía ha pensado demasiadas veces que la calidad pasaba por el control sobre los maestros, sobre las escuelas, pasaba por homogeneizar los currículums, pasaba por estandarizar los aprendizajes. Nosotros en España lo acabamos de vivir, una ley que piensa que la calidad pasa por una estandarización de los currículums, todo lo contrario a lo que estamos ahora mismo aquí debatiendo. Y, como les decía al principio, ¿no? Un sistema en el que hemos creído que cada problema que nos encontrábamos en la sociedad se resolvía de alguna manera incorporando cosas al currículum, incorporando cosas a la educación, incorporando nuevas tareas que a veces dependían de otras administraciones, de otras instancias, tareas que a veces estaban en otros ámbitos de la educación, lo no formal, lo informal, y que de alguna manera hemos ido convirtiendo y seguimos corriendo el peligro de convertir en asignaturas y, por tanto, incorporándolas con nuevos contenidos, ¿no? Y esto es un problema constante que tenemos todos los días con las modificaciones de currículum. Al final, una escuela excesivamente presionada, como les decía, desde luego hiperregulada, con muchísima regulación, sobrecargada y con mucha responsabilidad, sobreresponsabilizada, y por tanto unos centros educativos sobreresponsabilizados y unos maestros con una gran carga de responsabilidad encima de sus hombros. Y esto no solo genera una cosa, solo genera desmotivación. Cuando yo no tengo confianza en mi sistema, cuando yo presiono de una manera excesiva, cuando yo solo regulo y sobrecargo de responsabilidad, lo más probable es que me encuentre con desmotivación. Y esto es lo que tenemos ahora mismo en una gran parte de nuestra sociedad, lo tenemos aquí en México, seguro, lo tenemos desde luego en España. Tenemos al menos dos de sus principales actores, por no decir los dos principales actores, que son los alumnos y los maestros, insatisfechos, no satisfechos ni con lo que hacen, ni cómo lo hacen, ni cómo les ven fuera con lo que están haciendo. Tenemos, ¿no?, a sus dos principales protagonistas fuertemente insatisfechos. Llevamos más de 20 años hablando del malestar docente, llevamos ya una decena de años hablando también del malestar de los alumnos, de la depresión, ¿no?, de problemas que estamos generando porque estamos generando un sistema, o no hemos sido capaces de revertir este sistema que lo único que hacía era recargar con responsabilidad al acto de educar. Y ese malestar se traduce fundamentalmente en desmotivación, como les decía, de alumnos, docentes, y aquí ustedes, que la mayoría son directores de centros, pues también, porque al final esta es la parte más débil de la cadena, y es donde toda la presión termina, y es donde se genera, desde mi punto de vista, la mayor desmotivación. Y además un sistema que no termina de funcionar, porque las cosas van a mejor, no lo podemos dudar. Yo soy el primero que, por ejemplo, en España hemos mejorado muchísimo cualquier indicador que miremos en los últimos 40 años, aquí lo veíamos también. Las cosas van a mejor, pero no van suficientemente rápido, desde luego, y lo que sí que tenemos todavía es muchísimo fracaso, con lo cual el sistema tal y como lo tenemos ahora mismo no está funcionando, al menos no está funcionando como quisiéramos que funcionase, porque no está siendo para todos. Seguimos generando unas altísimas tasas, al menos en nuestros países, de fracaso, de abandono, de deserción, de repetición, como queramos llamarlo. Y esto solo nos indica una cosa, que no hemos sido capaces de hacer ese tránsito entre un sistema selectivo a un sistema formativo. No hemos sido capaces de hacer un sistema que sea inclusivo para todos. Estamos todavía
mejorando, pero todavía con ese dilema. Y en esto llega, de repente, ¿no?, unos alumnos que son distintos, porque nuestra sociedad es muy distinta, y unos alumnos que tienen actitudes diferentes hacia el aprendizaje, que gestionan su aprendizaje, el no formal, fundamentalmente, de maneras distintas, que tienen, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, una manera distinta de encararse al acto de la enseñanza, y que constantemente, ¿no?, se sienten, ¿no?, enfadados, con baja autoestima cuando las cosas no funcionan. Unos alumnos que aprenden mejor sistemáticamente fuera, como casi todos en realidad, ¿no?, porque es más fácil, es verdad, dentro que fuera. Unos alumnos que aprenden fundamentalmente si lo que les estamos convocando les resulta útil, y es un término que tiene muchos sentidos, pero que puede ser útil para nosotros, valga la redundancia, y unos alumnos que aprenden mucho más cuando se sienten involucrados, cuando se sienten partícipes de su propio aprendizaje. Y se nos olvida muchas veces porque lo decimos, lo ponemos, a veces le ponemos en el centro, el alumno al centro, ayer lo dijimos varias veces, pero del hecho, del discurso al acto y a la realidad hay una brecha, desde luego, enorme. Esta cita la he cogido de hace 15 días, un mes, de una pequeña encuesta que ha hecho un profesor con sus alumnos de segundo de bachillerato, justo lo anterior, ¿no?, la etapa anterior a entrar a la universidad, y les preguntaba, ¿no?, sobre qué opinaban ellos sobre la educación que estaban recibiendo. Les preguntamos demasiado poco. Yo creo que ahí hay un problema, que les preguntamos demasiado poco, primero de lo que piensan, pero también, y más todavía incluso, sobre cómo quieren que hagamos las cosas. Y cuando les preguntamos cambian profundamente las maneras que tenemos de relacionarnos con ellos, y vemos los efectos positivos que tienen sobre su aprendizaje. Y lo que decían los alumnos, he cogido uno de ellos, pero eran todas muy parecidas, las respuestas, es que hablan de cosas muy normales, ¿no?, que todo es mecánico, memorizado. Segundo de bachillerato, tienen 17 años, se están preparando, para contextualizarles, una prueba que les permite el acceso a la universidad. Y entonces esta es la sensación que tienen, ¿no?, que no les enseñamos a razonar, que simplemente les tratamos un poco como máquinas que tienen que memorizar y preparar algo, en este caso fundamentalmente es esa prueba, y que es un sistema que no genera aprendizajes profundos, que no genera aprendizaje en realidad, que son cosas muy superficiales, que tal y como lo metemos sale, como muchas veces sabemos y como todos constatamos. Por lo tanto, una primera idea, ¿no?, que es evidente, que tiene que ver, claro que tiene que ver con el currículum, es que necesitamos urgentemente remotivar, ¿no?, o motivar, en primer lugar, a los alumnos hacia el aprendizaje, ¿no? Motivarles, y motivarles significa, viene del latín, ¿no?, y significa mover, ¿no? Tenemos que empujarles, moverles, acompañarles, ¿no?, hacerles, ¿no?, las metas accesibles, y eso pasa, ¿no?, por dos cosas fundamentales. Desde el punto de vista más pedagógico, hablaríamos de aprendizaje significativo, ¿no?, es decir, vinculado a lo que ya saben, a los aprendizajes que ya tienen, y esto también salió ayer y es muy importante, pero muy difícil de hacer cuando tienes muchos alumnos en clase, pero también un aprendizaje con sentido, un aprendizaje que para ellos, que es lo que decía Juanjo Vergara, tenga sentido, que esté enfocado a lo que ellos entienden, a su realidad, a su contexto, y por eso es tan importante en esta reforma, ¿no?, ese acento que se pone sobre lo contextual, sobre la concreción curricular parcial en las escuelas, sobre la importancia de cada centro educativo, porque es la única manera que tenemos desde lo cercano de acercarnos al sentido de las personas. Recordarles esta idea tonta, ¿no?, de Gilbert, ¿no?, que dice, ¿no?, y es muy evidente, ¿no?, porque cuando yo digo hay que moverse hacia el aprendizaje, es removerles, es volver a traerles al aprendizaje que está ahí, que es natural, es parte de nuestra condición. Y él dice, ¿no?, así de una manera también simplona, pero dice, no he conocido ningún niño que no esté motivado por hacer cosas nuevas, por aprender. Lo que ocurre normalmente, y esto pues si lo tenemos en la memoria, pues quizás actuemos de una manera distinta, es que no están motivados para hacer lo que queremos que hagan nosotros, ¿no?, y cuándo queremos que lo hagan. Por tanto, la clave, con toda la simpleza que tiene esta afirmación y lo que voy a decir ahora, pasa por ponerles a ellos en el centro del aprendizaje, que pasa por darles la responsabilidad, en la medida que se pueda, dependiendo de la edad, pero cada vez que les involucramos, les pedimos, oye, ¿qué queréis hacer? ¿Qué queréis trabajar? Cada vez que hacemos ese acto, vemos que los aprendizajes son totalmente distintos y que los alumnos, que a veces están perdidos, son alumnos que para el sistema de repente si los recuperamos, ¿no?, son alumnos que vuelven a
que vuelven con nosotros. Y esto tiene que ver con esta idea, ¿no?, de la autonomía, que hemos hablado mucho de autonomía estos 2 días, vamos a hablar más, pero la autonomía hay que aplicarla a todos los niveles del sistema. Y la primera autonomía que tenemos que recuperar es la autonomía de los propios alumnos y la responsabilidad de ellos por su propio aprendizaje. Insisto que dependerá de la edad de cada uno y del nivel, pero la primera autonomía que tenemos que conseguir y volver a dar es la autonomía a los alumnos, porque si no tenemos autonomía, y todos ustedes lo ven, lo constatan todos los días, sin autonomía hacemos las cosas sin querer, ¿no? Hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas, pero no de verdad. La otra figura que les decía que estaba desmotivada es la del docente, a la que también tenemos que de alguna manera remotivar, ¿no? Volver a traer a la realidad, ¿no? Volverles a enganchar con la ilusión, con la emoción, con el amor, ¿no?, que hablábamos hace un momentito en la comida, que supone el acto de la educación. Y pasa en primer lugar por reconocer otra obviedad, que a mí me gusta mucho repetir, porque a veces se nos olvida. Y es que es una tarea, y aquí lo hemos dicho hoy varias veces, y ayer también, muy compleja. Lo ha dicho Serafín, ¿no?, varias veces, es laboriosa, es paciente, es difícil. Paco Inberrón es un compañero de Serafín, que también lleva muchos años y que, ¿no?, yo recomiendo, como los libros de Serafín, que los leáis, porque pues destilan, ¿no?, la experiencia de los años. Y es muy importante repetir esto, sobre todo en contextos en los que hay diversidad, ¿no?, como estamos aquí, en la que no solo estamos docentes, directores, sino también gente de la administración, políticos, agentes sociales, ¿no?, que tenemos que entender que es una tarea compleja, laboriosa, difícil y muchísimo más de lo que todos pensamos, sabemos, reconocemos y a veces decimos. Sin embargo, y viene de lejos, porque esta cita tiene también 20 y tantos años, viene de lejos, los docentes, ¿no?, siempre, ¿no?, llevan, ¿no?, al menos 20, 30 años sufriendo, ¿no?, esta sensación de que su profesionalización se está degradando, de que la confianza sobre ellos está desapareciendo, de que no hacemos nada más que es lo más sencillo, ¿no?, que criticar su labor, de que son el eslabón más débil al final, ¿no?, porque el docente es el eslabón más débil, ¿no?, y les estamos, ¿no?, provocando esta sensación, ¿no?, de que todos los males, ¿no?, los males de la sociedad en general además, les corresponden a ellos, que no son capaces de educar como tienen que educar a nuestros hijos. Un desconcierto que además a veces provocamos también con las propias leyes, con las propias reformas, porque, ¿no?, se junta, ¿no?, con una mala capacitación, una mala oferta de desarrollo profesional, una resistencia, una tendencia que es normal y habitual a mantener lo que sabemos hacer, ¿no?, donde estamos más cómodos, donde creemos que estamos actuando bien, pero también, ¿no?, este desconocimiento de lo que nos imponen como nuevo. Cuando las cosas vienen, ¿no?, desde arriba y nos imponen que hagamos cosas nuevas, pues no sabemos cómo actuar, ¿no?, y ahí hemos hablado mucho hoy, y nos vuelve a generar esta sensación, ¿no?, de hiperresponsabilidad, por tanto de desmotivación y de sensación de culpabilidad. Por tanto, tenemos que recuperar también a los docentes, ¿no?, que yo creo que han sufrido mucho en los últimos decenios. Y eso pasa, en primer lugar, por reconocer, ¿no?, la profesión, la profesionalidad, la autoría, ¿no?, la capacidad que tienen, ¿no?, que son los que saben, que son los expertos. Y pasa también, y de nuevo recupero la palabra autonomía, por darles confianza, en primer lugar, y autonomía, porque nadie trabaja de manera profesional como queremos que actúe, liderando, como estamos diciendo, si no tiene autonomía. Por tanto, la autonomía que estamos hablando, la autonomía curricular, la autonomía del centro, la autonomía es para los alumnos y la autonomía es para los profesores. Y son quizá más importantes esas dos autonomías que todas las demás. Entonces tenemos, como sistemas, tenemos que volver a dar confianza a nuestros docentes, volver a darles la capacidad de autonomía, porque a partir de ahí, ¿no?, vamos a ver una actuación distinta. Y una obviedad más, ¿no?, que lo estamos diciendo ya varias veces, es que no va a haber, ¿no?, una mejora, como decía Serafín, mucho más bonita la palabra, ¿no?, que otras, no va a haber una mejora, la que sea, ¿no?, de la escuela, de lo que pasa en un aula, si no hay una mejora del profesorado. Y eso, ¿no?, eso pasa, en el fondo, por una mejora de la profesión. Y la profesión tiene muchos matices, daría para otra, ¿no?, pero no habrá mejora, no podremos implementar esta reforma si no hay una mejora de la profesión, que tiene que ver con la formación inicial, con el desarrollo profesional, con todo lo que hemos estado diciendo, con el asesoramiento, con el apoyo, con las redes de colaboración, con las comunidades de aprendizaje, con un montón de cosas. Al final podríamos decir, ¿no?,
Estoy pintando un escenario en el que vemos que cada vez es más complejo esto que estamos haciendo, ¿no? La educación escolar es, desde luego, mucho más compleja que cuando yo tenía 10 años, hace casi 40, ¿no? Es mucho más compleja hoy por todas estas razones que estábamos pintando, entre otras por los cambios tan profundos que estamos viviendo. Lo mismo decía hace apenas 3 años Hargreaves y Fulham, que han trabajado tanto, ¿no?, sobre el cambio escolar, sobre la mejora escolar, sobre el liderazgo, ¿no? La enseñanza hoy, ya no digo la educación solo, la enseñanza es bastante más complicada, la labor que tienen todos ustedes y sus docentes es bastante más complicada que lo era antes, desde luego no es una tarea sencilla. La otra cosa que le hemos pedido siempre a la escuela y que, cuando les decía, ¿no?, con estas paradojas que les pintaba y que, no hemos que le hemos reclamado, es más relación con la vida. Y esto se lo hemos reclamado desde hace más de 100 años. John Dewey ya estaba hablando de esa vinculación con la vida. Todos los reformistas, ¿no?, toda la escuela nueva, todos los progresistas de principios del siglo XX reclamaban eso, reclamaban una escuela que estuviese más vinculada a la vida. La sátira que les ponía al principio de 1939 reclamaba más vinculación a la vida. A la escuela siempre le hemos pedido más vinculación con la vida, como otros ámbitos de la educación lo tienen, ¿no?, como el ámbito más informal, más extraescolar, más no formal, ¿no?, donde sabemos que las cosas se producen, ¿no?, siempre mucho más profundas, mucho más motivadas, mucho más vinculadas a la vida, donde los aprendizajes son más duraderos, ¿no? Siempre le hemos reclamado a la escuela que fuese un poco así, ¿no? Y la escuela siempre ha estado en crisis, también lo hemos dicho ya varias veces a lo largo de estos 2 días. Lo que pasa es que en este momento, quizá, por lo que les decía, ¿no?, por esta brecha que se está abriendo, por las necesidades que tenemos cada vez mayores de educación y por la incapacidad que tenemos de llegar a alcanzar lo que queremos llegar, esta crisis es cada vez mayor. Y esa es una crisis que, en primer lugar, nos demanda que nos volvamos a preguntar sobre los fines, ¿no?, de la educación, también sobre los medios. El modelo educativo es una reforma profunda que se plantea fines y se plantea medios. Y Serafín creo que era el que les invitaba a discutir el modelo en cada escuela. Creo que es fundamental discutir el modelo, hablarlo con los docentes, hablarlo en el claustro, hablarlo con las familias, generar espacios de debate. Es la única manera que tenemos de llegar a acuerdos sobre los fines, de llegar a un léxico común, de entender lo mismo cuando decimos las cosas, porque las palabras, lo hemos visto varias veces, todas las palabras son ¿no?, tienen varios significados. Necesitamos, y hay que hacerlo, es una labor que la estamos haciendo aquí ahora, en colectivo, pero que hay que hacer después, yo creo que cada uno. Entonces, la labor fundamental me parece discutir los fines de la educación, pero esos fines no se discuten solo a nivel nacional, no se discuten solo a nivel, ¿no?, político, sino que discuten en cada escuela. Por tanto, yo creo que es casi tarea del lunes empezar a organizar, ¿no?, pequeños debates con las familias, con los docentes, sobre ¿no?, los documentos que son muy buenos, por otro lado, les recomiendo que los lean, son buenos, como casi todas las reformas están bien escritas. Otro problema es si somos capaces de llevarlos adelante. Entonces les recomiendo, porque van a generar seguramente debate y profundidad y ayuda. Y en educación en general, porque la demanda del aula es muy grande, tendemos rápidamente a irnos a los métodos, a las maneras de hacer, y reflexionamos demasiado poco a veces sobre las metas. Y por eso les estoy insistiendo en esta idea de que reflexionen sobre las metas, las suyas propias, ¿no?, dialogando con esos documentos, con esta reforma, con ese nuevo modelo educativo. Y un tema que es importante, ¿no?, porque dialogar sobre las metas significa ser conscientes todos, cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad, de qué queremos buscar, ¿no?, de qué buscamos, ¿no?, qué esperamos de los esfuerzos que dedicamos a la educación. Y no lo hacemos muchas veces. Y cuando no lo hacemos, lo que estamos es dejando, ¿no?, delegando una responsabilidad que tenemos, pero también un derecho que tenemos a definir entre todos y cada uno los fines de la educación. Y lo dejamos en otras instancias, que ya se van a encargar ellos por sí solos de definir cuáles son los fines de la educación y, por tanto, al final nos estarán diciendo lo que tenemos que hacer. Por tanto, eso es, bueno, yo creo que una recomendación así que decía Serafín, a la que yo me sumo. El debate en el que estamos todavía, el debate del modelo educativo, el debate que tenemos, por ejemplo, en un país como España, el debate que tienen prácticamente todos los países, sigue siendo porque les decía, hemos cerrado en falso. El fracaso, las cifras de fracaso, lo que nos están diciendo es que no somos capaces de convertirnos, no nos hemos convertido en sistemas inclusivos y educativos, seguimos siendo sistemas selectivos y muy instructivos. Y eso nos lo dice fundamentalmente los datos. Un 30% de fracaso, como tenemos en España, nos está diciendo que no somos todavía un sistema
inclusivo. Y un sistema que no es inclusivo lo que está haciendo es que no está dando las mismas oportunidades para todos. Por tanto, este es el gran reto que tiene la escuela, ese es el gran reto que está detrás del nuevo modelo educativo. El principal reto probablemente sea este. Y sin embargo llevamos mucho tiempo, ¿no? Llevamos mucho tiempo que en los modelos, en las reformas, en las leyes, declaramos una finalidad, no la tenemos del todo asumida y le estamos diciendo que la escuela, y lo hemos dicho ayer varias veces y de manera bonita, citando a Delors, ¿no? Que la escuela debe trabajar para el desarrollo integral de las personas. Y eso son palabras importantes, porque si debemos trabajar para el desarrollo integral de las personas, nos ponemos rápidamente en el ámbito de las competencias, no solamente de las académicas, pero también de la convivencia, de las personales, del saber ser, del saber convivir, del saber hacer también, del saber utilizar los conocimientos, que es fundamental. Y además es importante que no olvidemos que los niños viven, ¿no? Y que tiene importante que cuando yo les hablaba antes de preparar para el futuro, nunca perdamos de vista que en realidad la escuela es para hoy. Preparamos para hoy, para cuando salen de clase, para hoy, y preparamos para el mañana, las dos cosas, ¿no? Esto es importante. Por tanto, este es un debate que todavía no hemos cerrado, pero que lo tenemos claro en el discurso, pero que no hemos sido capaces. Tenemos claro que vamos a la escuela no solo para adquirir conocimientos, sino para adquirir conocimientos, para adquirir habilidades, para adquirir actitudes y valores, ¿no? Para entender de alguna manera, ¿no? Cómo podemos actuar entre los problemas que nos va a presentar la vida. Para eso vamos a la escuela, para adquirir esta riqueza, ¿no? Que lo podemos llamar competencias o capacidades o como queramos llamar, pero que va más allá de los conocimientos más cognitivos, más tradicionales, más académicos y que implica, y el modelo, por lo que veo, incide en esa idea, que no es nueva tampoco en México, de preparar para la vida de una manera integral, preparando también en actitudes, en valores. Esta es la finalidad fundamental, ¿no? Ayudar a cada alumno, a todos los alumnos, insisto en la idea de la inclusividad, no a unos pocos solo, a construir su propio proyecto vital. Y el proyecto vital afecta a lo personal, por tanto, todo lo que tiene que ver con las emociones personales, el autoconcepto, la autorregulación, como queramos llamarlo. Hay muchas de estas, pero también al comunitario, ¿no? A una manera de entender la vida comunitaria, al ámbito académico, por supuesto, y al ámbito profesional, el que nos toque cada uno, el que sea cada uno. Decía Philippe Perrenot, que ha escrito mucho y bien sobre el ámbito de las competencias, sobre preparar para la vida, que al final lo que queremos es, de alguna manera, capacitar a nuestros alumnos para que puedan actuar de una manera eficaz en todo tipo de situaciones, y cada palabra aquí está medida y es importante, concretas, movilizando y combinando, que normalmente en la escuela no combinamos, ni siquiera movilizamos, pero movilizando y combinando en tiempo real y no en simulacros y de forma pertinente, es decir, de forma eficiente y eficaz, recursos que tienen que ser y que pueden ser y que deben ser al mismo tiempo intelectuales y emocionales. Yo no puedo, ¿no?, ponerme ante ningún problema de la vida solo con recursos intelectuales, porque probablemente no sepa qué hacer con ellos. Por tanto, esta es una definición que creo que está cuidada en cada una de sus palabras y que nos está, ¿no?, incidiendo muchísimo en los fines de la escuela, en los fines de nuestra tarea. ¿Por qué educamos? Educamos para que nuestros alumnos al final sean capaces de transferir esos conocimientos que le damos, sean capaces de usar esos conocimientos, sean capaces de usarlos en condiciones reales y situaciones reales. Y eso pasa por todo esto que está, ¿no?, que lo podemos poner de muchas maneras, pero déjame que pase al anterior, porque el anterior la he tomado directamente del modelo educativo. Insiste en la misma idea. Por eso les decía, relean ese modelo, discutan ese modelo, porque insiste en la misma idea. La función de la escuela ya no es enseñar lo que no saben, sino contribuir a desarrollar la capacidad de aprender a aprender a pensar, aprender a acercarse a diversos fenómenos, a sus causas, a las consecuencias, a controlar los procesos personales. Exactamente lo mismo, ¿no? Es un aprendizaje integral para toda la vida. No se trata, por tanto, de insistir en la idea, y por eso les decía, y por eso citaba la sátira al principio, de incorporar más y más conocimiento. No se trata de la idea de insistir más y más en la idea de incorporar nuevos conocimientos, como de dar herramientas, de dar, ¿no?, las capacidades a nuestros alumnos para que con esos conocimientos puedan explorar, puedan comprender, puedan transformar la realidad que nos ha tocado vivir. Y eso pasa, y por eso es importante todo lo que tiene que ver con lo socioemocional, con las emociones, con los valores, con esa componente de las competencias que a veces nos olvidamos, que no son los conocimientos cognitivos, tener la confianza
en que podemos resolver las cosas, creer que se pueden hacer las cosas, gestionar las cosas con calma, gestionar la incertidumbre, mantener el esfuerzo, no desanimarse, saber trabajar con otros, saber colaborar. Todas estas cosas son tan importantes como los conocimientos, porque si solo tenemos un tipo de conocimientos, cuando me enfrento a los problemas de la vida real, probablemente, si no tengo confianza, si no sé enfrentarme a la incertidumbre, no podré verdaderamente aplicarlos y desarrollarlos. Hasta ahora, ¿no?, habíamos pensado demasiado que acceder a la información nos hacía sabios, que bastaba con acceder a la información y eso nos hacía sabios. Pero en este mundo que yo les decía, en el que ya no gestionamos la escasez de información, sino más bien la abundancia, nos hemos dado cuenta que eso no es suficiente, que el conocimiento teórico, ¿no?, al que somos tan propensos en la escuela todavía, desgraciadamente, no es la base del saber hacer y del saber ser, que no basta con saber cosas para luego saber utilizar esos conocimientos y para luego ser una persona íntegra y completa, un ciudadano, que no nos basta con tener conocimientos para saber usarlos, que para hacerlo necesitamos una serie de estrategias y de actitudes diferentes, ¿no? Dice Nacho Pozo que no es lo mismo, y yo creo que también es muy visual, aprender a decir, que es lo que normalmente enseñamos en la escuela, que aprender a hacer. Las dos cosas son importantes, pero son dos maneras distintas de entender el mundo, de comprender el mundo. Y si yo lo que quiero es, además de aprender a decir, aprender a hacer, pues tendré que utilizar metodologías, tendré que utilizar maneras de hacer, estrategias, maneras adecuadas para trabajar ese hacer, ¿no?, esa aplicación, esa transferencia final de nuestro conocimiento. Y esto pasa, y es importante con este proceso en el que estamos, y por eso es tan importante este diálogo, esa discusión que tienen que entablar cada uno de ustedes en sus centros educativos, por cambiar nuestras concepciones, porque discutamos, ¿no?, de una manera conjunta, pausada, con calma, qué entendemos, porque estoy seguro que, aunque lo parezca, no todos entendemos lo mismo por aprender y por enseñar. Y eso creo que es una tarea, algo importante hacer desde la escuela, desde cada escuela, todos los días. Insistir en la idea, ¿no?, de que ya no nos vale con lo que teníamos. Y no nos vale por todo esto que les estaba trasladando, porque ha cambiado, ¿no?, las maneras que tenemos de acceder al conocimiento, ha cambiado la cantidad de información que tenemos, ha cambiado también la manera que tenemos de relacionarnos con los otros, con los alumnos, ha cambiado todo. Y sin embargo, todavía seguimos organizando muchas veces la enseñanza y el aprendizaje de la misma manera. Es decir, que parece que nuestro contexto está cambiando y seguimos manteniendo formas de enseñar y de aprender ¿no?, muy tradicionales. Otra obviedad que quería repetir es que tiene que ver con el aprendizaje de competencias, que tiene que ver con esto que estaba diciendo. Ha cambiado todo y, sin embargo, no cambiamos las metodologías. A nadar, ¿no?, pues uno aprende a nadar nadando. Y esto es importante porque no es lo mismo tirarme aquí, al río, que tirarme al mar, que tirarme a una piscina, que tirarme a una piscina de plástico, que tirarme de noche, que sea de día. Cada contexto es diferente. Y la única manera que tenemos de aprender en situaciones diferentes es practicar en situaciones diferentes. Y por tanto, ese aprendizaje que estamos para la vida, ese aprendizaje por competencias, ese aprendizaje integral de la vida, necesitamos, ¿no?, vehiculizarlo de maneras, ¿no?, distintas. A nadar, digamos que se aprende nadando, y otra obviedad que todos constatamos diariamente en nuestras clases, que es que la enseñanza no produce aprendizaje. Nosotros nos podemos empeñar, pero enseñar no produce aprendizaje. Y que aprender, por tanto, no es tampoco, no es como, ¿no?, decíamos, copiar antes, ni es reproducir la realidad. Eso no es aprender, eso es reproducir la realidad, pero con eso no aprendemos, que es lo que nos decía este alumno de segundo bachillerato que les citaba hace un rato. Más bien es todo lo contrario, que aprender es un proceso activo, que aprender es un proceso de construcción, ¿no?, interno, de personal, de exploración, de activación, y que por tanto tenemos que ir buscando, ¿no?, estas nuevas maneras de activar, de experimentar, de discutir también, ¿no?, discutiendo y reflexionando, estamos activando. La reflexión, la discusión, el pensamiento es una manera de activar los conocimientos. Pero aprender es un proceso activo, no es un proceso de memorización. Aprender tiene que ver con conectar con la realidad. Tiene sentido, y por eso les decía, los alumnos necesitan no solamente un aprendizaje significativo, pero también un aprendizaje con sentido, un aprendizaje que conecte con su realidad, con la de cada uno de ellos, y por eso es tan importante las concreciones curriculares probablemente. Y aprendemos porque queremos, siempre es un acto intencional, nunca es un acto, ¿no?, que nos
¿no? que nos imponen. Siempre aprendemos porque queremos y solo aprendemos cuando queremos, y cuando no queremos, pues no aprendemos. Lo que hacemos es, ¿no?, meter algo en el cuerpo para luego expulsarlo rápidamente. Y esto es importante, ¿no?, porque sin embargo en la escuela hemos insistido muchísimo, ¿no?, en ese aspecto más racional, más académico, más cognitivo del conocimiento, y hemos dejado fuera todo lo que tenía que ver con lo emocional, con las relaciones, con las emociones, con el cuerpo también, ¿no? No hemos aprendido, ¿no? Apenas hay pedagogos, los hay, que hayan trabajado la idea del cuerpo como un actor importante, como un factor importante del aprendizaje, ¿no? Decía Miguel Ángel Santos Guerra que las instituciones escolares se han, ¿no?, caracterizado por ser el reino de lo cognitivo, y desde luego nunca el dominio de lo afectivo, de las emociones, de los afectos también, ¿no?, del cariño, ¿no? El cariño, ¿no?, lo tenemos en la escuela al principio, en primaria, infantil, va desapareciendo, y cuando desaparece el reino de lo afectivo, pues nos vamos directamente al reino de lo cognitivo y empezamos a perder un montón de posibilidades que tenemos de aprendizaje. Todo esto, todo lo que tenía que ver con preparar para la vida personal, para la interpersonal, para lo social, esos aspectos tan importantes que os decía y que dice el sistema y que dice el modelo educativo que tenemos que buscar, los estábamos dejando, ¿no?, para otros ámbitos más informales, la familia, lo que sucedía después. Los habíamos expulsado y dejado fuera de la escuela, y sin embargo hoy sabemos, constatamos, ¿no?, hay muchísimas investigaciones que insisten que hay que hacer todo lo contrario, que para que el aprendizaje sea duradero necesitamos recuperar el cuerpo, recuperar las emociones, recuperar las actitudes. No solo porque sea importante construir personas emocionalmente completas, sino también porque introducir, ¿no?, la emoción en el aprendizaje, ¿no?, genera y refuerza los aprendizajes, porque no hay ningún tipo de aprendizaje sin emoción. La emoción es lo que nos fija, en lo que fija el aprendizaje, y está muy lejos, por tanto, ¿no?, de este aprendizaje que necesitamos de muchas veces de los métodos que utilizamos, métodos, ¿no?, casi vaciados, ¿no?, de emoción, de valores, de emoción, de amor, ¿no?, vuelvo a repetir. Y por eso, ¿no?, se cobra mucha importancia cosas como el juego, ¿no?, recuperar la idea de que desde el juego, desde la emoción, desde las reglas que podemos poner entre todos, podemos activar, ¿no?, de nuevo el aprendizaje. Por eso, ¿no?, han cobrado de repente muchísima importancia ciertas metodologías que están apelando a esa recuperación de las emociones, a esa recuperación de los otros aspectos que estábamos dejando de lado. Pero al final no hay recetas, evidentemente, y cada uno tendrá que decidir. Lo que sí sabemos es que hay que combinar múltiples estrategias, múltiples metodologías, que todas son buenas, y que no es que tengamos que descartar unas por otras. No tenemos que descartar ¿no?, la charla más expositiva porque pensemos que todo tiene que ser activo, sino que tenemos que combinar clarísimamente distintas metodologías. Decíamos hace un momentito, ¿no?, les decía yo que la enseñanza no garantiza el aprendizaje, pero yo sí creo, soy un defensor absoluto de que es una parte esencial para que eso suceda. Pero entonces, si lo que queremos es preparar para la vida, pues lo que tenemos que hacer es desarrollar estas otras habilidades que estábamos dejando de lado, que habíamos dejado de lado en la escuela, porque son las que nos van a permitir al final utilizar esos conocimientos que estamos adquiriendo para poder entender el mundo y para poder luego, como queremos, como decíamos al principio, transformar el mundo, ¿no?, actuar sobre él. Y esto, de nuevo, tiene un impacto directo sobre el diseño de los currículums, porque tenemos que trabajar los currículums, que trabajar esas metodologías asociadas a los currículums hacia no solo la memorización de los conocimientos, sino la aplicación de esos conocimientos. Tenemos que pasar de acumular conocimiento a ser capaces de utilizarlo, de ponerlo en marcha, de centrarlo. Tenemos que centrar de alguna manera los currículums con la vida, ¿no?, con la vida de los alumnos. Tenemos que ser capaces de vincular el currículum con la aplicación de ese conocimiento a los problemas constantes de su vida. Decía James Bean en un libro clásico sobre integración curricular, precisamente, que el currículum tiene que ser un currículum para hoy, para la vida de los alumnos hoy, no solo para la vida futura, ni siquiera para la vida, como muchas veces hacemos, escolar posterior. A veces solamente estamos preparando para la siguiente etapa, para que pasen una etapa nueva, y desde luego el currículum tiene que servir a los jóvenes en su vida, y eso tiene que ver con darles de nuevo protagonismo, autonomía, ponerles en el centro. Es decir, que a veces diseñamos los currículums desde una mesa,
desde un ministerio, incluso ahora en la concreción curricular podemos caer en la tentación de diseñar esa concreción curricular desde el equipo directivo, desde el claustro, y no les involucramos en esa concreción curricular. Y sin embargo el currículum probablemente tenemos la oportunidad en esa concreción curricular que tenemos ahora mismo, de involucrarles a los propios alumnos en la decisión de qué tipo de concreción curricular de centro queremos hacer, que tiene que ver con eso que les decía hace un momento de la autonomía, de la responsabilidad. Y que tiene que ver también con esta idea, ¿no?, que también antes citábamos de alguna manera. Estamos todo el rato hablando de una vida integral, de una vida, ¿no?, de una preparación para problemas complejos, de una preparación para la vida cotidiana. Y la vida cotidiana es todo lo contrario a nuestro currículum. La vida cotidiana no está organizada nunca por disciplinas. Yo no me encuentro los problemas clasificados por disciplinas. Esto es un problema de física, voy a ver si lo abordo con lo que aprendí en física, sino que los problemas de la vida son problemas multidisciplinares, transdisciplinares. Y esto pues encaja difícilmente con el tipo de currículum que tenemos, que sigue siendo un currículum, incluso los más novedosos como el de ahora, desde mi punto de vista, muy compartimentado, muy rígido, que no está jugando con esa multidisciplinaridad, que no reconoce tampoco la diversidad y la multiplicidad de saberes. Entonces, esto es un reto y también la oportunidad que tenemos desde esa concreción curricular de trabajar en este ámbito, en el ámbito de las no disciplinas, en el ámbito de no darlo todo estructurado, porque las estructuras, ¿no?, en el ámbito de lo curricular pues tienen poco sentido luego para la vida. En realidad, ¿no?, en lugar de más contenidos, que es la tendencia que hemos tenido siempre y que yo tengo miedo, ¿no?, que volvamos a caer, ¿no?, en la reforma, en algo así, ¿no?, que más contenidos, otro tipo de contenidos, pero más contenidos, lo que necesitamos más bien es lo contrario, aligerar los currículums. Yo casi creo que sobran los currículums, no exagero, ¿no?, pero más bien quitarle peso, descargarlo, porque el currículum es una fuente clarísima de presión sobre todos y es una constricción, ¿no?, una especie de chaqueta que nos ponen que no nos permite movernos. Y más que incorporar nuevas asignaturas, trabajaría con la idea de la integración de asignaturas. Ya sé que hay cosas importantes y, ¿no?, que hay que tratar y que hay que abordar, pero no sé si la manera de hacerlo es desde la asignatura, desde lo específico, desde el área específica, o tenemos que hacerlo desde las áreas, ¿no?, desde cosas más transversales. La realidad luego me desmiente, porque esto es muy difícil de organizar, es muy difícil de gestionar, es muy difícil de tener especialistas. Es decir, que la realidad hace que esto sea muy difícil de llevar adelante, pero es un poco en lo que tenemos que ir. En este cambio metodológico, pues evidentemente tenemos que ir hacia el territorio de los problemas, hacia tareas abiertas, ¿no? Hemos trabajado demasiado en el territorio de las respuestas y de las preguntas, en el territorio de lo que ya está, de lo que sabemos, ¿no?, de problemas que sabemos que solo tienen una solución. Pero la vida, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a cualquier problema, sabemos que tiene múltiples soluciones, que nunca hay una solución única, que hay muchas soluciones. Por tanto, en la escuela también deberíamos empezar a trabajar sobre eso, sobre plantear problemas que tengan múltiples soluciones, porque eso, ¿no?, va a enriquecer. Y debemos trabajar también con metodologías que trabajen, ¿no?, esa faceta metacognitiva, que siempre estemos constantemente, cada vez que hacemos algo, nosotros individualmente, pero también los alumnos, ¿no?, repensando sobre el aprendizaje que hemos hecho, ¿no?, pensando, deberíamos de ir más bien hacia un aprendizaje más secuencial, en vez de, ¿no?, al revés, el aprendizaje más situacional en vez de secuencial, ¿no?, que es lo que tradicionalmente tenemos, porque al final, si no trabajamos no solamente el qué, sino el cómo, el dónde, con quién, por qué aplicamos las cosas, pues no sabemos transferir esos conocimientos. Es decir, que tenemos que, ¿no?, establecer proyectos, problemas, da igual cómo lo veamos, ¿no?, pero metodologías de aula que nos permitan no trabajar una cosa detrás de otra, sino trabajar situaciones complejas en las que tan importantes son los contenidos, ¿no?, el qué tenemos que saber, cómo aplicarlo, cuándo no aplicarlo, con quién aplicarlo. Y por tanto, en el fondo, deberíamos hacer una transición también curricular desde una visión muy centrada todavía en los contenidos y en las materias a otra muchísimo más centrada en los alumnos. Yo creo que ahí la gran oportunidad que yo veo es esa de la concreción curricular, porque ahí sí que podemos empezar a incorporarles, centrar verdaderamente el aprendizaje en ellos, demandarles lo que necesitan, porque estoy seguro que no necesitarán lo mismo en un sitio que en otro. Y en todo esto hay un aspecto que voy a pasar muy rápido, pero que es importantísimo, porque igual todo fracasaría si no hacemos al mismo tiempo un repensamiento profundo de la evaluación. La evaluación condiciona, y esto es una evidencia, ¿no?, profundamente la enseñanza y el aprendizaje, no solamente el qué,
que lo condiciona muchísimo, también el cómo, la duración de ese aprendizaje. Es decir, la evaluación es un elemento fundamental. La evaluación es un elemento fundamental del modelo educativo, así lo he visto. Y la evaluación, cuando yo hablo de evaluación, estoy hablando de la evaluación desde el aula a la evaluación de todo el sistema. Y es importante que hagamos esta reflexión también, ¿no?, colectiva, y que hagamos, al menos en los centros educativos, la reflexión, por lo menos, de qué cultura de la evaluación, ¿no?, estamos pensando en nuestro centro. Si es una cultura de la calificación todavía, o es una cultura más bien de la, ¿no?, de la evaluación para el aprendizaje, de la evaluación formativa, ¿no? Porque la manera que tengamos de evaluar tendrá que ver muchísimo, ¿no?, con el tipo de resultados que obtengamos, con el tipo de personas que formemos, con el tipo de autonomía que seamos capaces de provocar en nuestros alumnos. A nivel sistema también es muy importante hablar de la evaluación. Hemos hablado varias veces de la evaluación. En la mesa anterior se habló mucho de evaluación. La evaluación es importantísima porque sin evaluar efectivamente es difícil tomar decisiones, pero tenemos que ser muy conscientes con qué tipo de evaluaciones hacemos a nivel sistema, porque ninguna evaluación es neutra. Ninguna evaluación deja las cosas sin ser afectadas. Por tanto, cada vez que hacemos una evaluación de sistema, cada vez que hacemos una evaluación de profesorado, cada vez que hacemos una evaluación de los alumnos, aunque no sea una evaluación académica, aunque sea simplemente para ver, ¿no?, una prueba para ver cómo estamos afectando los procesos de enseñanza, de aprendizaje. Por tanto, lo único que quería aquí decir es, igual que hacemos esfuerzos grandes por repensar qué tipo de currículum necesitamos, qué tipo de metodologías necesitamos, también creo que intentamos hacer esfuerzos grandes por pensar qué tipo de evaluación necesitamos. La evaluación de aula la tenemos más clara, hay mucha literatura, hay mucha buena práctica, sabemos cómo hay que evaluar, hay mucha manera, muchas herramientas de evaluar de manera formativa en el aula. Pero la evaluación de los sistemas, tengo más dudas de que estemos, yo creo, en estos momentos acertando con el tipo de evaluación que necesitamos, porque, insisto, cualquier evaluación que hagamos tiene implicaciones. Decir que sí a que nos evalúe PISA, que está muy bien, que nos da muchos datos, que es una gran prueba, que nos permite, ¿no?, y que desde el punto de vista del gestor del sistema, es muy valiosa, tiene implicaciones sobre los alumnos. Y tenemos que, ¿no?, ponderar hasta qué punto nos interesa una cosa u otra. Ahí quiero parar con el tema de la evaluación, que me parece importantísimo, porque si no, cualquier cambio del modelo, cualquier cambio del currículum, cualquier cambio de la metodología, se quedará en nada. Probablemente sea la palanca más importante o el punto más importante en todos los niveles que tenemos que tocar. Un poco para ir concluyendo, estamos en un momento, ¿no?, con grandes oportunidades. Yo creo que tenemos una oportunidad de promover cambios. El modelo lo está indicando, es un modelo ambicioso, interesante, que puede promover cambios, pero tenemos que trabajar para él, porque tenemos que trabajar para superar esas formas de enseñanza que les planteaba, que siguen, desgraciadamente, en muchos casos siendo así, ¿no?, memorísticas, superficiales, que no favorecen la transferencia del conocimiento y, sobre todo, lo que más me preocupa, ¿no?, que siguen excluyendo, ¿no?, que no son. Entonces, tenemos la oportunidad, con el modelo, con el cambio de nuevas metodologías, con el cambio curricular, con el cambio, ¿no?, profundo de verdad hacia el aprendizaje de la vida integral por competencias, de poner sobre la mesa un modelo educativo mucho más inclusivo de verdad para todos los alumnos. Pero también tenemos el riesgo, como ya nos alertaba Bolívar hace un montón de años, pero nos pueden alertar cualquiera desde hace decenios, corremos el riesgo de quedarnos en lo estructural, de no llegar a las profundidades, de no cambiar realmente. Esto lo hemos dicho ya varias veces a lo largo de estos 2 días. Las reformas tocan rápidamente la superficie, tocan algunas estructuras, pero tienen o han tenido, y es muy difícil, ¿no?, y hay que trabajar muchísimo, por eso hablamos de la implementación, tienen dificultad para intervenir y actuar sobre lo que pasa en las aulas. Las reformas tienen muchísima dificultad para modificar lo que sucede en las aulas, y esto es una cosa que constatamos todo el rato y que, desgraciadamente, estamos perdiendo oportunidades porque a veces son reformas bien planteadas que no somos capaces de trasladar. Porque esto es una cosa evidente, todo lo hemos dicho ya, no se puede ordenar, ¿no?, ni a las instituciones ni a las personas lo que tienen que hacer. Probablemente el cambio tenga que ver muchísimo más con proyectos, ¿no?, institucionales, de centro educativo, con prácticas profesionales, con conciencia, ¿no?, profesional de cómo tenemos que actuar, ¿no? Nada que sea importante se puede imponer por mandato, nada, ni siquiera los cambios, ¿no?, curriculares, los cambios de modelos, los cambios metodológicos. Por tanto, la reforma fracasará si la intentamos imponer por mandato.
todas las reformas son complejas, no fluyen de manera natural, no son lineales, por eso reclamaba Serafín tiempo, porque necesitamos muchísimo tiempo para que una reforma vaya calando. Si le queremos meter prisa, eso fracasará también, porque las reformas están cargadas, ¿no?, de emoción también, claro, y de incertidumbre. Son los cambios, ¿no?, las reformas, los cambios están cargados de incertidumbre y por tanto necesitan mucho tiempo para irlo asumiendo, para ir posando, porque al final somos las personas las que tenemos que cambiar. Solemos pensar más en visiones y en planificaciones y luego en acciones, pero la vida es más bien al revés. Y el problema de las reformas es que están muy bien estructuradas, pero más bien, como son tan complejas lo que tienen que hacer, deberíamos actuar un poco al revés. Necesitamos mucho tiempo, ¿no?, para reflexionar sobre esa visión que queremos tener. Por eso les invitaba, como les decía Serafín, a discutir sobre la visión de los fines de la educación, sobre el modelo educativo. Necesitamos mucho tiempo también para llegar a acuerdos entre las visiones personales y las visiones colectivas dentro de un centro. Por tanto, complejidad que nos reclama pausa, tiempo, no nos metamos prisa, vayamos despacio, que es seguramente muchísimo mejor, porque estamos hablando de cambios que no son técnicos, que no son de manual, que no hay un libro, que no hay manera de que alguien nos diga cómo tenemos que hacer, ¿no?, que son cambios que tienen que ver con nuestras expectativas como docentes, con nuestros valores, con nuestras maneras de entender la educación. Son cambios que tienen que ver muchísimo más con las personas, muchísimo más culturales que estructurales, tienen que ver con la mentalidad y por tanto tenemos que trabajar y hay que hacerlo cada uno en su ámbito de responsabilidad sobre la mentalidad de los docentes, sobre la mentalidad de los alumnos, ¿no?, sobre qué entendemos cada uno de nosotros, sobre qué es, ¿no?, enseñar y qué es aprender. Y ya para ir terminando, ¿no?, la idea que hemos dicho varias veces, pero que ningún cambio, ¿no?, se provocará, lo dije desde el principio, si no entendemos que hay que hacerlo con los docentes. Solemos darle las cosas demasiado hechas a los docentes, el cambio hay que hacerlo con los docentes, si no, no se provocará ese cambio. Si no reconocemos que son el factor más importante en el cambio, ese cambio nunca tendrá lugar. Pero reconocerlo significa reconocerlo de verdad y, por tanto, darles, como decíamos antes, autonomía, responsabilidad, profesionalización, por supuesto capacitación, ¿no?, pero darles esa sensación de que controlan, ¿no?, de profesionalización. Todo lo contrario de lo que muchas veces hemos hecho, ¿no? Todo lo contrario a la desconfianza, más bien lo que necesitamos es confiar en el profesorado, generar marcos de confianza, marcos de trabajo claros, marcos en los que todos sepamos lo que tenemos que hacer. Y esto que estoy diciendo lo podemos decir al sistema, lo podemos decir a la SEP, pero lo podemos decir en cada centro educativo. Cada centro educativo tiene que generar ese marco de confianza, ese marco de reglas claras, ese marco de búsqueda continua del aprendizaje continuo, de la colaboración. Es la única manera que tenemos de podernos apropiar de un cambio profundo como el que estamos planteando. Y así, ¿no?, funcionan los países que mejor funcionan, como decía Harvest también hace unos años, ¿no?, dando flexibilidad, generando aprendizaje, generando confianza en los docentes. Insistía, y por eso me gustaba la cita, en trayendo un currículum más aireado. El currículum hay que airearlo, nos sobran páginas, nos sobran muchas páginas, casi por responsabilidad medioambiental deberíamos reducir profundamente los currículums, todavía incluso con el que tenemos aquí en México en este momento. Y esto pasa por recuperar, ¿no?, finalmente, ¿no?, darle de nuevo la responsabilidad, la voz a los docentes, a los equipos directivos, a las escuelas, ¿no? Son la pieza fundamental ¿no?, para este cambio que queremos provocar. Y son la pieza fundamental, y aquí la parte buena, insisto de nuevo, es esa concreción curricular que tienen o que van a tener ustedes, porque van a poder decidir, ¿no?, tomar decisiones importantes sobre el currículum, que hasta ahora pues no podían, porque les venía absolutamente dado. Implementar requiere apropiárselo, ¿no?, requiere hacerlo suyo, lo hemos dicho varias veces, y apropiárselo significa discutir, dialogar, valorar, tener en cuenta todos los intereses, y eso hay que hacerlo a todos los niveles. Termino simplemente con una idea, ¿no? Yo les he intentado trasladar esta presión, esta sensación de que
necesitamos un cambio, de que el modelo educativo, por ejemplo, aquí en México está respondiendo a esa necesidad que todos vemos de un cambio urgente, de un cambio necesario, de un cambio que llevamos años, decenios pidiendo y que no termina de llegar, de cerrar esa brecha que les estaba pidiendo. Es un cambio que es muy profundo y que no pasa como algunas veces, ¿no?, por la desregularización, no pasa por la desescolarización, pasa más bien por una reescolarización, pasa por una nueva cultura del aprendizaje que esté basada, ¿no?, en estos principios de la confianza, del diálogo, de la cooperación, de las emociones, ¿no?, del aprender haciendo, como hay muchas, podría haber incorporado muchísimas otras. Pasa también por un cambiar las culturas organizacionales de los centros hacia la colaboración, hacia la innovación, hacia la mejora, hacia la autonomía, hacia la diversidad, hacia el diálogo con el contexto, con el entorno, hacia la incorporación de las familias. Ese es el tipo de reescolarización que necesitamos. ¿No? Si algo, ¿no?, hemos aprendido es que el cambio educativo nos enfrenta ante unos desafíos enormes y esto no lo solucionamos, ¿no?, con una especie de huida hacia adelante, sin mirar para atrás, sino apostando por una escuela, por más escuela. Yo creo que es importante insistir, necesitamos más escuela, pero no la misma escuela que tenemos. Necesitamos cambiar la escuela. La escuela nació absorbiendo espacios y probablemente ahora necesite revertir un poco ese proceso de institucionalización que tuvo, ¿no? Necesitamos probablemente revertir ese proceso y ser más abierta, ser más dialogante con el contexto, de nuevo incorporar a lo que está fuera, reconocer, ¿no?, que hay mucho aprendizaje, que nuestros alumnos generan mucho aprendizaje fuera de la escuela y eso tenemos que volverlo a recuperar. Son nuevas exigencias que nos apelan a todos, desde luego a los maestros, a los directores, a los centros educativos, yo creo a los profesionales de la educación en general, que nos implican ¿no?, más compromiso, más confianza y sin olvidar lo que decíamos al principio, que todo lo que hacemos es por garantizar el derecho a aprender de nuestros alumnos, que todo lo que hagamos, que toda mejora que queramos incorporar es para mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos, porque a veces incorporamos mejoras que no tienen como fin último la mejora de los aprendizajes. Mantener ese derecho a aprender o reformular el derecho a aprender de nuestros alumnos pasa, desde luego, desde mi punto de vista, por más confianza de los profesores a los alumnos, de los directores a los profesores, de las familias hacia los centros educativos, de los estados hacia las escuelas, por más confianza, por más compromiso de todos, cada uno, ¿no?, compromiso profesional de todos y desde luego por recuperar esa motivación que habíamos perdido. Termino con una cita de Axel Rivas, luego nos van a regalar un libro de él que dice cosas a veces muy, muy bonitas y él decía, ¿no?, que en este mundo, ¿no?, en el que yo en parte he jugado a subirme a ese carro de la catástrofe, pero no me vean así, pero en ese mundo de mirada un poco catastrofista sobre la escuela, sobre esa incapacidad que tenemos de responder a lo que necesitamos, pues necesitamos más que nunca, él decía, esperanzas e inspiraciones, esperanzas practicables e inspiraciones alcanzables, cosas que se pueden hacer. Contextos como este son contextos para generar esperanzas, que se puedan ya, ¿no?, concretas, que podamos llevar adelante. Y necesitamos eso, mucha esperanza y mucha inspiración que tenemos que construir entre todos en cada centro educativo. Necesitamos desde luego una mirada esperanzadora, basada en lo que quieran, basada, si quieren, en la mejora, en la creatividad, en el cambio pedagógico, en el cambio de currículum, en lo que quieran, pero que esté siempre, es una esperanza que tiene que estar siempre y no podemos perder de vista, orientada a la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos, a la mejora de la vida de nuestros alumnos. Y termino con esa cita que atribuimos a Galeano, pero él mismo desmiente constantemente que sea suya, sino de un amigo que, estando aquí en México, le preguntaron unos estudiantes que para qué servía la utopía. Y entonces él dijo esto, ¿no? Dijo que la utopía es como el horizonte, que uno camina pues 2 pasos y se aleja 2 pasos, camina 10 pasos y se aleja 10 pasos y que por mucho que caminemos nunca la vamos a alcanzar. Y entonces decían, entonces ¿para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Y dijo, pues sirve para eso, la utopía sirve para caminar, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Yo creo que la educación necesita de mucha más utopía, entendiendo por utopía la capacidad que tenemos para generar proyectos realistas, concretos, viables, que tienen que ser a nivel de país,
como estamos debatiendo aquí, pero también y sobre todo a nivel de escuela, de centro educativo, de responsabilidad de cada uno en el aula. Necesitamos muchísima más utopía de la que hemos tenido, menos evasión, y entender que la utopía no es nada más que eso que nos hace caminar y andar hacia la mejora constante. Muchísimas gracias, me he alargado bastante, casi como un partido de fútbol, y les agradezco la paciencia. Muchas gracias, Carlos. Les pido nos identifiquemos para, por favor. Hola, buenas tardes. Muy interesante todos los comentarios que hiciste, toda esta línea de verdad de sugerencias que haces muy rápidas a propósito. Ojalá pudiéramos tener la oportunidad de tenerlo por ahí escrito. Pero bueno, también comentar. Creo que nos encontramos con una problemática con respecto a todo lo que acabas de comentar y lo que nos piden nuestras autoridades educativas. Porque muchísimo de lo que se pretende en cuestión de aprendizajes esperados, que nos marca como lineamiento la Secretaría, es memorístico completamente. Si hablamos de los libros de naturales, historia, geografía y formación cívica, el 90% a menos de formación cívica es memorístico y nos miden ese aprendizaje. Y nuestros supervisores llegan a las escuelas, colegios privados, no sé cómo hagan en escuelas oficiales, y nos exigen que estén los libros trabajados al 100% y es parte memorística. Entonces en esa adecuación curricular no podemos trabajar en esos aspectos. Lógicamente estamos limitados, pero sí hay otros aspectos que trabajamos como colegios privados, a donde de verdad tenemos una autonomía, una adecuación curricular excelente, porque trabajamos en español, en matemáticas. Por ejemplo, en español tenemos muchísimo en cuestión de literatura, mucho en lectura, tenemos por ejemplo escritura creativa, análisis de oración, cantidad de adecuaciones curriculares para llegar a los objetivos. Pero vuelvo a comentar, nos limitamos en algunos aspectos que la Secretaría nos pide, no podemos trabajar en eso. Es un comentario que tengo y que creo que en todos los colegios privados estamos sufriendo. Bueno, A ver, ese es un comentario, ¿no? El dilema es que los sistemas nos piden que preparemos, como he insistido mucho, para la vida, y eso significa un aprendizaje competencial, que no tiene otra razón de ser que nuestros alumnos sean capaces de utilizar el conocimiento que adquieren, y utilizar el conocimiento significa trabajar, ¿no? De maneras distintas, trabajar conocimientos distintos, no solamente un tipo de conocimiento. Entonces, en los preámbulos de todas las leyes del mundo occidental en los últimos 15 años está esto explícito, incluso está explícito a veces qué tipo de metodologías deberíamos utilizar en las aulas. El gran problema, que por eso yo he pasado muy de refilón, pero creo que es el gran problema que hay que debatir de verdad y que a lo mejor es la oportunidad en este momento de nuevo modelo educativo, es la evaluación. El gran problema, y yo creo que lo que paraliza, hay muchísimos, es muy complejo y si nos ponemos en el ámbito de la organización escolar, pues hay muchísimos, de la gestión, pero si ya nos vamos simplemente a lo que sucede en un aula, a lo que sucede en un centro educativo, si no modificamos profundamente la concepción de la educación, de la evaluación que tenemos, todos, incluido también las familias, porque todos tenemos una idea de qué significa evaluar, de para qué evaluamos, de qué hay que evaluar. Entonces, ese es un debate importante, que los fines de la educación y los mecanismos que tenemos de evaluación hacen posible o no esto que estamos planteando, que no es que lo planteemos, sino que está planteado en la legislación, que está planteado en el modelo, que está planteado como lo esperado, ¿no? Como lo que necesitamos. Pero es un poco esa especie de jano, ¿no? De doble cara, de paradoja o de tensión que el propio sistema se crea a sí mismo, que demanda y pide y declara una cosa, pero los sistemas que tenemos de evaluación, la cultura que tenemos también como docentes, como familias, como sociedad de lo que entendemos por evaluación educativa, impide ese tipo de cambio tan profundo. Y por eso es un debate fundamental. A nivel de sistema,
porque ya nadie discute que no sea, sin evaluación no hay aprendizaje. Incluso ¿no? Sin evaluación no puede haber aprendizaje. Si uno no, pero hay que decir, ¿qué tipo de evaluación? ¿Es autoevaluación? ¿Es una evaluación de cada uno? ¿Tengo que darle recursos? O sea, que nadie discute que no necesitemos evaluación. Es fundamental, es quizá el elemento más importante para que se produzca el aprendizaje. Es decir, que nadie discute eso. Tampoco nadie discute que necesitemos datos, que necesitemos evaluaciones de sistema que nos permitan hacer políticas más acertadas, modificar, ¿no? Reorientar. Nadie discute eso. La dificultad que tenemos, yo creo, es imaginativa. Nos falta imaginación para idear sistemas, al menos, sobre todo, yo creo que a nivel de sistema alto, sistemas de evaluación que no condicionen tanto lo que sucede al final en el aula. Y una cosa tan lejana, insisto, como puede ser PISA, que no es académica, no tiene efectos sobre los alumnos directos, en el sentido de su nota, que es cada 2 años, que es en cierta manera voluntario, que no es censal, que es aleatorio, o sea, que es una cosa que diríamos, pues tiene poca, pero ¿qué pasa? Que no es tan pequeña la incidencia, porque tiene incidencias directamente, ¿no? Cuando ahora en casi todos los países tenemos pruebas más o menos censales en distintas etapas para ir viendo precisamente las mismas competencias que mide PISA, lo que estamos haciendo es decir, es que le damos mucha importancia a eso, queremos trabajar para eso y vamos a poner pruebas para ir evaluando cómo va. Son pruebas que tampoco tienen incidencia académica, pero que, insisto, tienen incidencia sobre lo que sucede en el aula. Entonces, yo no digo que no sean necesarias e importantes, pero tenemos que repensar un poco más qué instrumentos utilizamos para poder, ¿no? Tener datos para medir mejor, ¿no? las políticas. Y esa es la tensión. Tenemos acá más cuestionamientos, Carlos, por favor, si es tan amable. Hola. Adelante. Mi nombre es Jessica. Bueno, muchas gracias por la exposición. Realmente cada una de las palabras que has dicho son muy ciertas, muy bonitas, muy reales. Y bien sabemos que Finlandia, Singapur, meramente ya están allá o ya están dirigiéndose a ese camino. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan real ves poderlo hacer en el contexto de Latinoamérica, en México, sabiendo nuestro gobierno, nuestras familias, nuestra realidad económica? También es importante. ¿Qué tan viable lo ves? De que es maravilloso, me queda claro, pero si queremos tirarle hacia allá, es paso a paso, pero tu opinión, ¿cuál sería? Gracias. Claro, yo no me atrevo luego seguro que en la mesa te responden mucho mejor, con más conocimiento de la realidad. No me atrevo a responder. Entiendo que es, como decía Serafín, paso a paso. Yo creo que sí que es muy importante el tiempo, que es una variable importantísima en educación y que desgraciadamente se va acelerando. Se va acelerando cuando hacemos una reforma, queremos porque ya la hemos pensado, es estupenda, pues quiero que esté en 1 año, en 2 años ya funcionando. Y eso es una condición para el fracaso. Pero también el tiempo, si os dais cuenta, se ha acelerado en las aulas. No es igual como dais clase ahora a cómo lo dabais hace 20 años si lleváis 20 años en la profesión. Tenemos más aceleración, más presión, más urgencia por avanzar más. Sentimos que no llegamos, ¿no? Que nos falta tiempo. Y el tiempo es fundamental para muchísimas cosas. El tiempo es fundamental para aprender uno solo, para reflexionar, para tener visiones. El tiempo es fundamental para colaborar con mis compañeros y, por tanto, poder plantear metodologías distintas, trabajar por proyectos multidisciplinares. El tiempo es una variable importantísima que se nos escamotea, que se escasa, que no la atendemos, ¿no? Y entonces yo no tengo ni idea de cómo, no sé responderos. Espero que sí. O sea, yo creo que es ambiciosa y está bien planteada. En general yo la veo, ¿no? Y seguro que sois capaces, pero que hay que dar tiempo hay que dar tiempo. Que si las cosas se hacen con prisa saldrán seguramente mal. Tal vez uno de los factores clave que se ha mencionado aquí durante la mañana y en los días es la constancia. Es decir, si echamos a andar un proceso de cambio, de transformación y lo abandonamos o no lo implementamos a profundidad, probablemente no lleguemos nunca, ¿no es cierto? Sí, de luego en el ámbito de las competencias llevamos, ¿cuántos años? 10, 15 años que no terminamos de profundizar, ¿no? Entonces eso es un ejemplo de cambio global, a nivel global, que
que no estamos, no sé si con constancia estamos, porque insistimos, pero desde luego no con profundidad. Claro. Y efectivamente, claro, la constancia que está vinculada al tiempo es fundamental, porque la educación es una cuestión de tiempo. La educación es una cuestión de, ¿no?, de afectos y de tiempo. Es fundamentalmente eso. ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Despedimos con un aplauso a Carlos Magro, por favor, y le entregamos. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido, muy gentil. Bienvenido, muchas gracias. Le hacemos entrega de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias.